Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 26, versículo 36. Habiéndolo encontrado, doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Quiero compartir con ustedes en esta mañana el siguiente tema: ¿qué podemos hacer para Dios? Lanzo esta pregunta: ¿qué podemos hacer para Dios? ¿Qué puede usted hacer por Dios? ¿Se ha pensado? ¿Lo ha pensado alguna vez? ¿Qué puedo hacer por el Señor? A veces nos sentimos inútiles. A veces sentimos que no estamos haciendo nada. Y nuestro corazón, sobre todo cuando desborda de emoción, cuando se conmueve por la presencia del Señor, huye con esa gracia, uno naturalmente no se puede quedar tranquilo. Quiere hacer cosas para el Señor, quiere estar en la iglesia, quiere participar de la mayor cantidad de actividades posibles, porque lo necesita, porque siente que es una necesidad, porque siente que le debe al Señor muchas cosas. ¿Cuántos nos hemos sentido así? Si no sentimos eso, hay que preocuparse. ¿Ya? Como indiferente, venir a la casa del Señor, sentarse, que se cumpla la hora y listo, se acabó todo y luego nos vamos. Pero Dios anda buscando corazones, personas que en su interior estén deseando, anhelando hacer algo para Dios. Porque si le amamos a Él, querremos hacer algo por Él. Si somos indiferentes, si no sentimos hacer nada por Él, luego entonces significa que nuestra comunión con Dios, nuestro afecto para con Él, no es tan grande. Dios querrá que nosotros demostremos nuestro amor, no solo con palabras, sino que fundamentalmente con hechos, con acciones, con gestos. El texto más emblemático de los evangélicos de la calle, ese emblemático Juan 3:16, ¿no? Que lo aprendimos desde pequeño, casi sin darnos cuenta, nacimos con ese texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo amó Dios al mundo? No lo amó por decreto, ni mandándonos un mensaje de texto diciéndonos que nos amaba. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él dio a su Hijo. El dar es un gesto, es una acción, es un acto de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Él demostró que nos amaba con un acto concreto, radical por supuesto, sufrido, porque ¿quién va a entregar a su hijo para que muera por un ladrón? ¿Lo haría usted? ¿Entregaría usted la vida de su hijo por un homicida? No lo haríamos. Pero ahí muestra el amor de Dios para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. El mayor gesto del amor de Dios, que se basa sobre el amor, fue precisamente haber dado la vida de su Hijo Jesucristo. Y el texto que estamos leyendo en esta mañana, el Evangelio para nosotros este día del Señor, precisamente nos habla de ese momento de encrucijada entre lo humano y lo divino en Jesús. En esa lucha, en esa batalla, donde por un lado Jesús muestra su aspecto humano y por otra parte también demuestra que es el Hijo de Dios. Sea bendito su nombre para siempre. ¿Cuántos quieren hacer algo por Dios? Jesús quiere hacer algo por su Padre, pero le costará. Le costará la vida, pero Él sabe que tiene que hacer algo por su Padre. Sea bendito su nombre para siempre. El profeta Jonás, que es la historia que nos anticipaba el mensaje en la lectura devocional, Dios lo envió a predicar a Nínive. Es un profeta de Dios, un vidente, un nabí, un profeta. Y Dios lo ha llamado para hacer su voluntad. Jonás está contento, se siente privilegiado de haber sido llamado por Dios. Qué honra más grande haber sido llamado por Dios, qué honra más grande trabajar en las cosas sagradas del Señor. Qué maravilla, aleluya. Jonás está feliz porque Dios lo ha llamado. Pero cuando Dios le muestra cuál es la tarea que tiene que cumplir, Jonás se da cuenta que no es tan fácil hacer cosas por Dios. Porque hacer cosas por Dios cuesta, no es sencillo. Ser verdaderamente cristiano, ser un genuino cristiano, no un hipócrita, sino que realmente un cristiano verdadero va a costar. ¿Ha sentido usted que le cuesta? Bueno, va por el buen camino. Si usted es indiferente, si no siente nada, si esto que se está diciendo en este mismo momento de parte del Señor no le provoca ninguna inquietud, por más mínima que sea, preocúpese. Pero si usted siente que su corazón se revuelve en su interior, es porque Dios quiere que usted sea una persona, una cristiana, un cristiano que haga algo por Él. Él le está llamando. Él quiere que usted se levante y haga algo por Él. Jonás se tuvo que levantar. Dios le dice, ve a predicarle a esta gente de Nínive, a los asirios, gente mala, perversa, sanguinarios, y diles, yo estoy dispuesto a perdonarlos si se arrepienten. Y Jonás se siente mal y le dice, Señor, pero si estos han sido nuestros enemigos toda la vida, ¿cómo me pides que haga eso? Y Jonás se resiste. Jonás no quiere hacer algo para que esa gente se arrepienta, se vuelva a Dios y Dios los perdone. Todos sabemos la historia. Jonás termina en el vientre de un gran pez, casi como un juicio de Dios, una gran lección de que cuando nos apartamos de la voluntad de Dios, cuando nos salimos del camino, la vida se nos enreda, la vida se nos complica. ¿Para qué nos vamos a complicar la vida, hermanos? Si podemos hacer la voluntad de Dios. Cuesta. Es difícil, a veces va contra nuestra carne, a veces va contra lo que nosotros queremos. Cuesta hacer la voluntad de Dios, claro que cuesta, pero es mejor hacer la voluntad de Dios con dolor que estar metido en el vientre de un pez por juicio de Dios. ¿Qué prefiere usted? Y ahí, en el vientre del pez, desesperado, esta es una imagen, una suerte de metáfora que de alguna manera nos está diciendo a nosotros que cuando estamos ahogados, que cuando estamos complicados, que cuando hemos enredado nuestra vida, podemos clamar a Dios, porque la oración es la salida. La oración diluye las dudas, la oración despeja las incógnitas, se esfuman las dificultades cuando oramos a Dios
Porque cuando oramos a Dios comenzamos a tener una visión de Dios y comienza a desaparecer, a diluirse la visión del problema, la visión de las dificultades, de la adversidad, de los obstáculos. Los obstáculos desaparecen, las pruebas desaparecen, las enfermedades desaparecen y comenzamos a tener una visión de Dios. Cuando oramos, cuando le buscamos. Si no buscamos, obviamente lo único que veremos serán nuestros problemas. ¿Me entiende? ¿Cuántas veces nos dejamos desanimar? Nos desalentamos con tanta facilidad por los problemas que nos abruman a diario. Alabado sea el Señor para siempre. Pero ¿no sabe acaso que usted tiene un Dios poderoso en el cielo a quien orar? A quien doblar las rodillas y pedirle: Señor, sálvame. Y eso es lo que se acordó el profeta. Está en el vientre del pez, no le queda otra. No hay más alternativa que clamar a Dios y pedirle a Dios que le perdone, que le salve de esa gran adversidad, de esa dificultad terrible. Y Dios lo salvó. ¿Y lo salvó para qué? Para que Jonás pudiera hacer algo para Dios. No lo salvó porque Jonás fuera espléndido, porque fuera una persona correcta. Lo salvó porque Dios escucha la oración. Lo salvó porque Dios es misericordioso. Lo salvó porque Dios es gracia, y aunque a veces no lo merezcamos, Dios está dispuesto a escucharnos, a oírnos, a respondernos, a acariciarnos, a bendecirnos, porque Él es gracia. Lo salvó en última instancia porque Dios sabía que Jonás debía cumplir con el propósito por el cual había sido llamado. Jonás tenía que ir a Nínive y tenía que hacer la voluntad de Dios. Debía predicarle a esa pobre gente para que se arrepintieran y así Dios les pudiera perdonar. Así lo hizo Jonás, aunque le costó. Pero él pudo tener la visión y el descanso, el perdón, la respuesta, cuando dobló sus rodillas y oró a Dios. Solo ahí pudo descansar el profeta, cuando pudo hacer la voluntad del Señor. Jesús ha escuchado de labios de sus propios discípulos palabras como las de Pedro: Señor, si es necesario, yo moriré por ti. Eso es lo que quería hacer Pedro por Jesús. ¿Qué quiere hacer usted por Dios? Pero Jesús le ama y lo mira. Y no lo mira con desprecio, como diciendo: sí, mira, seguro que vaya a dar mi vida por mí. ¿A dónde la viste? No. Aleluya. Jesús le mira con amor y le dice: Pedro, tu vida darás por mí. Te aseguro que este día, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pero Pedro está convencido y le dice: aunque sea necesario morir contigo. Si ustedes se fijan en el versículo 35, un versículo antes del texto que hemos leído, aunque me sea necesario morir contigo. Él quería morir con el Señor. No te negaré. Si es necesario morir, moriré contigo, pero nunca te negaré. Eso es lo que Pedro quiere hacer por Jesús. Pero no es solo Pedro el que quiere hacer esto por Jesús. ¿Se fijaron? Termina el versículo 35 diciendo el relator evangelista: y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos estaban de acuerdo. Todos querían hacer lo mismo. Todos querían dar la vida por Jesús. Todos querían morir con Jesús. ¿Qué queremos hacer nosotros por Dios? ¿Qué queremos hacer para Él? Esto es lo que quiere hacer Pedro. Esto es lo que quieren hacer los 12. Quieren ir a morir con Jesús. Quieren compartir la cruz con Jesús. Pero ellos no saben lo que están diciendo realmente. No han tomado el peso de lo que significa enfrentar la cruz de Jesús, porque Jesús no está muriendo como el que tuvo ahí en el Calvario a su derecha y a su izquierda. Uno de los ladrones dice: este hombre no ha hecho ningún mal. Nosotros sin duda que merecemos estar aquí, pero este hombre ningún mal ha hecho. Entonces Jesús no está muriendo como los demás. Por lo tanto, nadie puede ir y tomar la cruz junto con Jesús en ese momento. Por eso que Jesús en un momento le dice a Pedro, según el Evangelio de Juan: Pedro, a donde yo voy,
tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Hablando de la muerte con que Pedro finalmente había de morir, pero eso años más tarde. Pero ese momento del Gólgota, ese momento de la cruz, es el momento de Jesús. Solo Jesús puede estar ahí en esa cruz. Solo Él puede morir para hacer la voluntad de Dios. Nadie puede acompañarle. Es el momento de la más ingrata de las soledades, de la vergüenza, de las ignominias, de la tristeza, del dolor, el sufrimiento, lo insoportable, lo indecible, lo que nadie espera vivir. Jesús tiene que enfrentarlo. Por eso que su alma está angustiada. Él llama a sus discípulos más íntimos. Se mete en un jardín entrañable, Getsemaní. ¿Qué quedaba de camino cuando él muchas veces pasaría por ahí, cuando iba a visitar la casa de Marta, de María, de Lázaro, aleluya, camino a Betania? ¿Cuántas veces pasó Jesús por ahí compartiendo, riéndose quizás con sus amigos? Pero esa noche Jesús se interna en el jardín de Getsemaní para orar, pero para orar con tristeza, para orar con angustia. En el Evangelio leído se expresa con claridad que Jesús le dice, en el versículo 37, dice el evangelista, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. 38. Entonces Jesús les dijo una confidencia, algo que solo se le dice a los amigos, algo que solo un íntimo puede escuchar de nuestros labios. Aleluya. Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velen conmigo. Jesús no quiere que le hablen, Jesús no quiere que le estén dando vítores de ánimo. Jesús solo quiere que estén con Él, que le acompañen. ¿Qué podemos hacer por Dios? ¿Qué podemos hacer por Jesús? Él quiere que le acompañemos. Él quiere que estemos con Él. Él quiere que velemos con Él. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿No resuena esta palabra de Jesús en sus corazones, queridos hermanos? ¿No se siente usted, hermana, hermano, interpelado por esta palabra de Jesús? Quédense aquí, quédate aquí y vela conmigo. ¿Qué estamos dispuestos a darle a Jesús? ¿Qué haremos por Jesús? Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No solo los discípulos quieren hacer algo por Dios, Jesús mismo quiere hacer algo por su Dios, por su Padre. ¿Qué quiere hacer? Quiere hacer la voluntad de Dios. Quiere cumplir con la voluntad del Padre, el propósito por el cual fue enviado al mundo. Pero su humanidad le va a costar. Por eso que encontramos aquí este doble sentimiento en Jesús. Padre mío, si es posible, es el hombre Jesús. Porque le va a doler cuando Jesús está en la cruz, no porque sea hijo de Dios, los clavos no le van a doler, la lanza en su costado no le va a doler, la corona de espinas sobre su sien no le va a doler. Esto no es un show. No es que Jesús diga, ya póngame nomás la corona si total no me duele, ya apúrense nomás para que salgamos rápido de esto. No, a Jesús le está doliendo. Cada clavo, cada latigazo, cada golpe, cada escupitajo, cada espina que se incrusta en su cabeza, le está doliendo profundamente. Su carne, él sabe a lo que va. Por eso dice el Señor, le dice a su Padre, Padre mío, si es posible, con humildad lo dice, pase de mí esta copa. Si es posible, Señor, que no sea así, si es posible que no sea así. Pero continúa, y ahí continúa demostrando el talante del hombre de Dios, el talante del siervo, de la sierva del Señor, que a pesar que sabe que el sufrimiento no es grato,
está dispuesto aún así y todo a seguir adelante con tal de agradar al Señor. Jesús sabe que eso es doloroso, pero Él de igual manera está dispuesto a ir. Por eso que termina la expresión: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Y eso es lo que quiere Jesús. Eso es lo que Él quiere hacer para Dios. Eso es lo que quiere hacer para el Padre. ¿Qué queremos hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros para Dios? Hermanos queridos, el Evangelio dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, el que hace un rato atrás había dicho que iba a morir, que estaba dispuesto a morir con él. Pero Pedro se había quedado dormido con los demás. Y Jesús le dice: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y lanza esta gran expresión, que a pesar del dolor y del sufrimiento de esa hora, Jesús lo lanza con tanta lucidez, con tanta luz, con tanta brillantez, de un modo excepcional. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, Pedro quería hacer algo por Jesús, pero su carne era débil. Jonás quería hacer la voluntad de Dios, pero su carne era débil. David quiso hacer la voluntad de Dios, pero su carne fue débil. Moisés también intentó hacer la voluntad de Dios y su carne era débil. Todos los personajes de la Sagrada Escritura que mencionamos, el que sea un gran héroe o heroína de las páginas de la Biblia, quisieron agradar al Señor. Algo hicieron por Él, dieron la vida, se entregaron, lucharon, se enfrentaron a fieras salvajes, a ejércitos. Todos quisieron hacer algo por Dios, pero todos eran flacos, no eran superhéroes, no era Superman, no era el Hombre Araña, porque eso está en los cómics nada más, eso no existe. Los Transformers no existen. Dije alguna barbaridad que luego voy a tener que pedir excusa. Pero estos héroes que habla la Biblia son hombres de carne y hueso como usted, como yo, débiles. ¿Cuántas ocasiones hemos querido agradar a Dios y no hemos podido? Porque hacer la voluntad de Dios no es fácil. ¿Cómo entonces hago para salir de esta disyuntiva? ¿Cómo poder agradar al Señor? ¿Cómo hacer lo que Él quiere? No hay en realidad fórmulas para esto. Y el mayor de todos los ejemplos, el ejemplo de Jesús. ¿Queremos hacer algo por Dios? Nos cuesta, a veces tenemos todo el ímpetu y después nos vamos desinflando como un globito. Empezamos con mucha energía. Hay un dicho por ahí, nunca lo he entendido, como caballo inglés. No lo entiendo, pero todos sabemos a qué se refiere. Que empezamos con todo el ímpetu y después vamos como trotándonos. Necesitamos acercarnos a Dios en la oración, para que no nos desgaste la vida, las pruebas y las cosas del mundo. Necesitamos orar, hermanos. ¿Cuántos están orando realmente? ¿Cuántos están siendo sensibles al llamado de Dios que hemos hecho a orar a las 11 de la noche? No es una obligación, no nos volvamos fundamentalistas ni legalistas y que tiene que ser todos los días a esa hora justo. Pero ¿cuántos están haciendo su real esfuerzo por buscar a Dios? Por orar por esta obra. Esta obra se va a levantar. Pero será en la medida que usted y yo hagamos la voluntad de Dios. Hermanos, tenemos que orar para que la visión de Dios crezca en nosotros y nuestras debilidades, nuestras humanidades comiencen a desaparecer, para que Dios sea el grande en nosotros
y nuestra humanidad sea pequeñita, para que el enemigo no se levante. Velad y orad, para que no entréis en tentación. ¿Qué queremos hacer para Dios? Pensemos por un momento. ¿Cuál es el talento que usted tiene? ¿Cuál es la gracia que usted sabe que el Señor le ha dado? ¿Usted cree que cuando este pueblo crezca, el Señor no va a necesitar instrumentos para servirle en su casa? Amén. Sí, Señor. ¿No van a faltar manos para servir al Señor, para trabajar? ¿Qué quiere hacer usted? Bueno, oremos primero. Oremos al Señor, para que el Señor sea el que nos muestre qué es lo que quiere hacer con nosotros. Que el ejemplo de Jesús sea nuestra mayor motivación esta mañana, y que entendamos que hacer la voluntad de Dios a veces cuesta, que a veces no lo entendemos, que no quisiéramos que fuera así, pero digamos como Jesús: mas no sea como yo quiero, sino como tú. Pero eso Jesús lo dijo no sentado, lo dijo de rodillas. ¿Me entiende? Usted tendrá la victoria de rodillas. Amén. Usted tendrá triunfo de rodillas. Amén. Usted podrá ver con claridad cuando se arrodille. Usted podrá ver los problemas pequeños cuando se arrodille, no antes. Amén. Si usted no se arrodilla, si usted no acostumbra sus rodillitas a buscar a Dios, no espere ver grandes cosas. Confórmese solo con venir al culto y escuchar una palabra linda quizás. Pero si usted realmente quiere experimentar una vida abundante, una vida plena, si usted realmente quiere saber lo que Dios va a hacer con su vida, tiene que doblar las rodillas para tener esa claridad, para que no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. Que el Señor añada bendición a su palabra en nuestros corazones, que sea para nuestro crecimiento, para nuestra edificación, que sea para que realmente cumplamos el propósito por el cual Él nos ha llamado. ¿O usted quiere seguir vegetando? ¿Usted quiere ser un mero espectador de lo que Dios pretende hacer? No, no lo seamos. Seamos parte, seamos agentes de la gracia de Dios. Dios bendiga su palabra. Estemos en pie y oremos al Señor. Padre, le agradecemos de todo corazón el que nos des esta oportunidad de venir a escuchar tu palabra. Dios, tú has sido muy claro con nosotros. Nos estás llamando a una vida de oración. Señor, tú conoces nuestras debilidades, pero a pesar de todo queremos hacer cosas por ti. No queremos estar ociosos. Algo, Señor, sin duda que algo queremos hacer. El profeta tenía que hacer algo, tenía que llevar tu palabra a Nínive. Y tu Hijo Jesús tenía que hacer algo, tenía que dar la vida y tenía que darla en la cruz. Y lo hizo porque oró, porque buscó tu rostro, porque quiso siempre hacer tu voluntad. Señor, pon en nuestro corazón ese mismo sentir. Permítenos, Señor, ofrecernos para ti, decirte que queremos hacer cosas por ti, que queremos trabajar en tu obra, pero ayúdanos para doblar nuestras rodillas, para que sea ahí, en medio de la oración, donde esta convicción, donde este buen deseo sea confirmado, donde estas palabras, Señor, no caigan en tierra, sino que permanezcan firmes. Señor, quiero hacer algo por ti, voy a orar para que eso se cumpla, voy a doblar mis rodillas para que así sea, voy a doblar mis rodillas, voy a orar fervientemente para que el diablo no se meta, para que no me debilite la carne. Voy a orar, Señor, para que se cumpla tu voluntad en mí, Señor. Aunque me cueste, aunque me tarde mucho, voy a estar ahí en el secreto de la oración, buscando tu rostro, luchando fervientemente, porque quiero hacer algo por ti, Señor, porque queremos hacer tu voluntad, no como nosotros queramos, sino como tú quieras. Bendícenos, Señor, en esta mañana, porque te lo imploramos por medio de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.